Hola, hoy os voy a responder una pregunta que me habéis hecho muchas veces, entre otros me la habéis hecho Martín Leal y Esteban Escobar, y es si uno debe estudiar para ser productor musical o artista o autoproductor, y qué debe estudiar. Entonces, esta pregunta no está exenta de polémica y es bastante compleja de responder porque depende de muchos factores. Yo lo que voy a hacer es hablar desde mi experiencia y os voy a dar una respuesta acorde a lo que yo he vivido. Esto no quiere decir que sea lo mejor, simplemente es mi experiencia. Entonces, empezando por ahí, vamos a ir desgranando qué es lo que yo pienso al respecto. Voy a comenzar como si fuese una clase de historia y os voy a hablar de los pintores, de la pintura. La pintura, resumiendo, en Occidente iba muy bien hasta que a alguien se le ocurrió establecer la carrera de Bellas Artes. Eso acabó con la pintura, tal como la conocíamos, y con la escultura, porque de repente se convirtió todo en un circuito de galeristas y en un comercio. Porque además se estableció esa idea de que solo a través de un título uno se convertía en pintor o en escultor. Algo parecido pasa con la música. El que estudies en una academia o que estudies solfeo no te va a convertir en artista, te va a convertir en un buen músico, por ejemplo, o en un buen ingeniero de sonido, pero no en artista, ni en un gran productor. Siguiendo con esto, en mi experiencia, lo que uno debe hacer es aprender la técnica. Es importante manejar las herramientas necesarias para hacer tu música, para convertirte en el mejor productor o el mejor artista que puedas ser. Por ejemplo, si quieres ser cantante, estudia canto. Busca a alguien que maneje tu estilo. No todos los profesores de canto van a servir para todos los cantantes. Depende del tipo de música que cantes. Lo mismo pasa con los instrumentistas. Por ejemplo, si uno quiere ser teclista, es muy importante aprender a tocar el piano, por supuesto. Pero eso no quiere decir que tengas que hacer toda la carrera de solfeo ni meterte en un conservatorio hasta el final. ¿Por qué? Porque los conservatorios, ahora hablo del caso español, están muy enfocados hacia la interpretación, hacia crear grandes músicos, grandes intérpretes, pero no grandes creativos. Yo conocí, en mi caso particular, cuando decidí dedicarme de lleno a la música, pasé 6 años estudiando por mi cuenta, y tuve una profesora privada, una profesora particular de piano, que era profesora en el Conservatorio de Valencia. Era además una de las que examinaba a los de último curso, y ella fue la que me dijo: Juan, no te metas en el conservatorio, porque te van a matar la creatividad, te van a hacer repetir una y otra vez las mismas obras clásicas, que eso está muy bien si uno quiere ser concertista, pero ella me decía: en tu caso eres muy creativo, tienes mucha música que escribir, creo que sería perjudicial para tu carrera. Entonces os digo lo mismo, si sois creativos, si componéis vuestras propias canciones, si tenéis música en la cabeza, es importante que aprendáis la técnica, pero no a través de la imitación. Imitar no os va a hacer mejores artistas. Hecha esta distinción, uno tiene que decidir qué quiere ser, si quieres ser un gran intérprete o quieres ser un gran creador. Lo que tienes que hacer es buscar rellenar esos huecos que te hagan falta para ser mejor. Por ejemplo, si quieres ser productor y quieres mezclar tus propias canciones, tener tu propio sonido, te va a venir muy bien estudiar ingeniería de sonido. La puedes estudiar a muchos niveles. Desde en academias, donde te van a enseñar, academias de sonido e imagen, donde te van a enseñar los fundamentos de lo que es el sonido, hasta directamente meterte en una carrera universitaria. Depende de lo que tú quieras. Si quieres ser músico, como hemos dicho, pues te vendrá muy bien aprender a tocar un instrumento. ¿Cómo lo puedes hacer? O bien yendo a un conservatorio, o yendo a una academia, o contratando a un profesor particular, o comprándote un DVD. Yo aprendí a tocar la guitarra con un DVD. Lo que pasa que tampoco es que se me quedase en la memoria, pero me sirvió para grabar un disco. Lo que te aconsejo es eso, que busques rellenar las necesidades que te vayan surgiendo sobre el camino y que en ningún momento lo que hagas coarte tu creatividad. Tienes que conseguir construir tu propio sonido, ya sea como productor, como artista, como cantante. Tu creación tiene que hablar por ti, tiene que tener su propio sello. Entonces, no debes permitir que nadie te estropee ese sello. Bueno, hemos llegado al punto en el que hemos decidido que tal vez quieras estudiar en una academia de imagen y sonido o en uno de estos colegios que hay para disc jockeys y tal. Por ejemplo, aquí en España hay varios y
Supongo que en Latinoamérica también los tiene que haber. Entonces, mi consejo es que primero te enteres de quién ha salido de esas academias. De si hay alguien que haya triunfado estudiando allí. Si eso es así, intenta contactarle o buscar en entrevistas sus impresiones. ¿Qué es lo que sacó de ese lugar? ¿Qué aprendió? ¿Cuál fue su experiencia? Intenta averiguarlo porque te va a venir muy bien para saber si ese sitio te va a favorecer o no a la hora de estudiar. No te bases para escoger una academia en quiénes dan las clases. O sea, en lo conocida que sea la gente que dé esas clases. Luego diré por qué. Sino en quién ha salido de allí. Quién ha conseguido hacer carrera estudiando en ese lugar. Si lo haces por tu cuenta, yo, en mi experiencia personal, te diré que nunca he aprendido más que leyéndome los manuales de los sintetizadores con los que trabajaba. Ahí aprendí casi todo. O sea, en eso y en libros de pura teoría televisiva, por ejemplo, Televisión Española, que publicaba unos libros que estaban muy bien, sobre teoría del sonido, la imagen, y me los empapé, los leía. O sea, todos los días, a mediodía, a la hora de comer, leía. Yo también lo que hice fue hacer prácticas en un estudio de doblaje, estuve 6 años trabajando en un estudio de doblaje, fui disc jockey antes de eso, trabajé en radio, como meritorio muchas veces, casi nunca cobrando, pero todo esto me sirvió como bagaje, como aprendizaje, y sobre todo lo que no dejé de hacer en ningún momento fue componer, trabajar en mi sonido. Tardé 6 años en publicar mi primer disco y te puedo asegurar que mis primeras demos eran espantosas. Pobrecitos mis amigos que las tuvieron que sufrir. Pero esos 6 años fueron años de eso, de aprendizaje, de cada vez que, por ejemplo, decía, pues quiero hacer tal ritmo, ¿cómo se hace? Pues empezaba a buscar, y en aquella época no había internet. ¿Cómo lo hacía? Pues buscaba en revistas. ¿Cómo lo podéis hacer vosotros? En internet. Tenéis YouTube, tenéis un montón de páginas, de recursos, tenéis estos tutoriales, me tenéis a mí, a mucha más gente que responde preguntas. Hacedlas, preguntad, preguntando se llega a Roma. Y esa será la manera en la que consigáis realmente aprender más. Echándole horas y resolviendo las dudas, resolviendo problemas. Es como uno aprende. De pronto te habrás quedado preguntándote, oye, ¿por qué no tengo que ir a una academia donde haya gente conocida dando clases? ¿O por qué de repente tengo que fijarme más en quién haya salido de allí que quién haya dado las clases? Por una razón muy sencilla. Porque ser un gran artista no garantiza que seas un gran profesor. De hecho, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la pintura, en el Renacimiento, que es la explosión por excelencia del arte contemporáneo, los grandes profesores no fueron los pintores conocidos. Tenían talleres, pero pertenecían a talleres de pintores desconocidos, pero grandes conocedores de la técnica, respetuosos artesanos de su trabajo. Entonces, en música y en producción, incluso a la hora de trabajar las voces, no hay que ser un gran cantante o no hay que ser un gran artista para dar buenos consejos, para enseñar a alguien a serlo. Lo que hay que tener es sentido común. Hay que tener sentido común y mucho dominio de la técnica. Pensad en ellos, en un buen profesor, como alguien artesano, alguien que conoce muy bien su oficio y que te va a ayudar a que tengas las herramientas necesarias para que todo aquello que se te pase por la cabeza lo puedas plasmar de manera eficaz y desde luego sin perder tiempo. Como ejemplo os voy a poner un talent show. Muy pocos artistas han salido de incluso talent shows conocidos como La Voz, o Operación Triunfo en España. Salvo la primera edición, todo lo demás, los pobres chavales lo único que hacen es quejarse. ¿Por qué? Porque al final, normalmente, el ego de los artistas que están como presentadores, como coaches, se interpone en la carrera de estos chavales. O sea, por ejemplo, aquí en España es conocido como muchos artistas han utilizado estos programas para potenciar su último álbum, su próxima gira, para darse un perfil más humano. Pero, ¿en qué ha ayudado eso al artista que quería hacer carrera? En nada. Entonces, vuelvo a repetir. Si queréis estudiar, si queréis aprender algo, tenéis que funcionar por lo que necesitéis en cada momento, siempre y cuando no coarte vuestra creatividad, cantando karaoke no se es mejor cantante, ni tocando música de otros. Uno tiene que tocar su música y cantar sus canciones si uno quiere ser un gran artista. Seguimos y vamos con un punto que me parece importante resaltar porque ojalá alguien me lo hubiese dicho a mí. Y es que te guardes un as en la manga.
Mientras te vas preparando, mientras vas haciendo tus pinitos, vas componiendo tus primeras canciones, producciones o vas cantando, una de estas cosas que hayas decidido estudiar, llévala hasta el final. Quiero decir, si puedes, asegúrate una carrera que te venga bien para tenerla para un futuro en el que de repente tu carrera o tenga un bajón o no funcione. Piensa en el futuro, la vida es muy larga y te va a venir muy bien tener guardado ese as por si acaso. Otro punto peliagudo, sal de tu zona de confort. ¿Qué quiero decir con esto? Vete de tu pueblo, vete de tu ciudad y no te lo pongas más difícil de lo que es. Yo, por ejemplo, si yo estuviese en España en este momento, 18 años, 19, creo que tengo capacidad para hacer música, me veo ahí arriba produciendo, cantando y tal, lo primero que tienes que hacer es salir corriendo de aquí e irte a un país donde la industria musical sea boyante, donde haya trabajo y donde haya gente trabajando día a día en muchas facetas de esa industria. Lo mismo pasa en otros países de Latinoamérica. Hay países de Latinoamérica donde hay una industria musical que está bastante bien y hay otros en las que no. Entonces, mi consejo es que te vayas al sitio donde mejor esté. ¿Para qué ponértelo difícil? ¿Para qué empezar en un sitio donde las cosas ya van mal? No. Corriendo a otro lado. Vas a aprender de gente que lleva mucho más tiempo trabajando, de gente que es feliz en su trabajo y vas a tener perspectivas optimistas, al menos. Nadie te va a estar diciendo constantemente, ¡ay, qué mal está esto! No, te van a decir, si te lo ocurres, llegarás. Entonces, mi consejo es, salid de vuestra zona de confort y si queréis hacer carrera en esto, lo primero que tenéis que hacer es mojaros e iros donde está la acción. Penúltimo consejo. Quieres hacer carrera en la música y además quieres tener vida. Noticias, no va a ser posible. O sea, vas a tener que practicar a todas horas, trabajar muchísimo, esforzarte. Es un mundo en el que al principio la competitividad es extrema, pero no porque en sí la industria musical sea competitiva, que os digo que en realidad no lo es, porque aquí quien decide es el público, sino porque hay mucha gente que empieza que tiene esa impresión y que tiene que estar peleando como tiburones entre ellos. Entonces, vas a tener que trabajar muchísimo, vas a tener que estudiar muchísimo, sacrificar mucho tiempo y no puedes hacer eso si tienes tu cabeza metida donde no tiene que estar. Céntrate. Si quieres dedicarte a esto, yo qué sé, esto es lo más parecido a ser cura o a ser militar o a estudiar medicina, por ejemplo. Son profesiones que requieren de muchos años iniciales de dedicación absoluta. Tienes que practicar mucho, tienes que estudiar mucho, tienes que esforzarte mucho, porque si no es así, no llegarás a ningún lado. Y mi último consejo, como ya habéis visto, en mi experiencia, lo que os puedo decir es que es mejor que os preparéis a medida que necesitéis estar preparados. Que no vayáis a ninguna academia, sino que, pues, si necesitáis aprender a tocar el piano, busquéis una profesora o un profesor particular. Si necesitáis aprender ingeniería de sonido, leáis mucho y practiquéis en un estudio, por ejemplo. Por supuesto, si en tu pueblo o en tu ciudad no hay estudios, pues no vas a poder practicar. Por eso, como os he dicho, moveos de vuestra zona de confort, buscar la acción, iros donde sí que haya ese tipo de trabajos para poder trabajar en ello. Entonces, mi último consejo creo que es el más importante, porque hay una cosa sin la cual tú no vas a tener carrera nunca, y es creatividad, inspiración, ideas. Entonces, coge un cuaderno, por ejemplo este, o coge una grabadora, o las dos cosas, y llévalas siempre encima. Cualquier idea que se te ocurra, la apuntas, porque esos son tus ahorros para el futuro. Hay canciones que se te ocurrirán ahora, o producciones, o sonidos, o incluso florituras vocales, para los que a lo mejor no estás preparado o preparada ahora, pero que en el futuro seguramente sí. Si lo tienes apuntado, es algo que ya es tuyo, ya está ahí guardado para el futuro. Si se te ocurre una canción, apúntala, aunque sea una demo, porque tú vas a saber interpretarla dentro de muchos años. Solo tú vas a saber escuchar qué es lo que escuchabas ahí en ese momento. Entonces, te aconsejo que además de practicar todas esas horas, además de buscar las preguntas a medida que aparezcan, te aconsejo que en todo momento apuntes todas las ideas, que no dejes de crear, que todo el proceso de aprendizaje esté ligado intrínsecamente a la creación, porque al fin y al cabo lo que hará que tu carrera despegue, se mantenga y vaya más allá de las estrellas será tu creatividad.
esas canciones maravillosas que escribirás o que puedes estar escribiendo. Bueno, como veis era una pregunta dificilita de contestar. Es muy subjetivo, os he hablado desde mi experiencia me dice que uno tiene que aprender a medida que necesite estos conocimientos, pero también que es bueno guardar algo bajo la manga, que es bueno estudiar algo sólido. ¿Por qué? Porque no siempre uno está en su mejor momento y hay veces que uno necesita subsistir haciendo cualquier otra cosa. Qué mejor que hacerlo haciendo algo que te guste. Entonces, ahorra un poquito para el futuro en ese conocimiento. Vamos a seguir publicando tutoriales, cubriendo muchos aspectos de todo este camino, de este proceso de aprendizaje. Seguid haciendo vuestras preguntas, estoy recibiendo muchas muy interesantes que espero poder responder próximamente. Como veis, el canal está muy animado, estamos grabando muchos vídeos, produciendo muchos lanzamientos y no siempre queda tiempo. Pero vamos, lo voy a intentar. Además, a medida que llegue el verano, iré respondiendo más preguntas. Si os gusta el canal, suscribiros. Si tenéis alguna pregunta, escribidme también en los comentarios, por ejemplo. Y nada, que paséis un gran día. Hasta luego.